Y Jesús la escucha atentamente. Y no le dice, cuando te dejes de quejar, haz un tiempo fuera, Marta, y luego vienes. No, Jesús le responde. ¿Cómo le responde Jesús? Marta, Marta. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis y que podamos mirar algo. Yo sé que algunos de ustedes ya lo saben, pero algo en las escrituras que es muy importante también, igual que esa palabra, pero. Cuando ustedes lean en las escrituras y vean una palabra repetida, como en este caso, por ejemplo, el Señor muchas veces dijo, de cierto os digo, ¿sí? Acá dice Marta, Marta, una palabra repetida en las escrituras en el griego o en el hebreo, significa que el escritor está reforzando el significado y le está dando un énfasis de importancia al texto. Nos está diciendo, presta mucha atención en lo que le va a escribir. Es como si lo resaltara. Es un énfasis. Entonces, esta repetición de palabras, tanto en el griego como en el hebreo, es para llamar la atención del lector, y en este caso Jesús le estaba llamando la atención a Marta y le estaba señalando a ella que lo que le iba a decir tenía un énfasis de importancia y muy significativo para su vida. Y es lo mismo que la palabra nos dice ahora a nosotros cuando leemos esas palabras repetitivas. Entonces, cuando Jesús le dice, Marta, Marta, te preocupas demasiado por muchas cosas. La versión del griego dice, estás ansiosa y estás siendo perturbada acerca de muchas cosas. Esta Marta, Marta también lo está haciendo de una forma retórica. Y cuando la palabra nos dice a nosotros una repetición como de cierto, os digo, nos está retando a algo. Nos está llamando la atención, nos está enfatizando algo muy importante. Entonces, aquí el Señor Jesús le estaba diciendo a Marta y nos está diciendo a nosotros que tenemos la necesidad de cambiar nuestro enfoque mental. Cuando cambiamos nuestro enfoque mental, nuestras distracciones mentales, aquí les voy a dar un tip para que ya no vayan más a un psicólogo. ¿Saben qué pasa? Lo que le estaba diciendo el Señor aquí es, estás ansiosa y estás siendo perturbada porque tienes muchas cosas en tu cabeza. Y esto que nosotros hoy en día llamamos ansiedad son las muchas cosas que distraen nuestra mente, pero que no es el TikTok, el Instagram, no. Son las muchas cosas que nos desvían y que arriba ya pudimos ver que es aquello que nos perturba. Así que el Señor lo hace de forma retórica con Marta para enfatizarle qué es lo importante y qué es la verdadera necesidad que ella debe tener. Porque esa supuesta necesidad que ella creía la estaba llenando de ansiedad. Y la supuesta necesidad que quizás tú hoy crees tener te está llenando de ansiedad. Te está llenando de preocupaciones. Te está llevando a preocuparte de tantas cosas que no estás viviendo el día a día, que no estás viendo lo más importante y lo estás dejando atrás.
Estás permitiendo que tu mente se llene a tal punto que terminas perturbada, terminas con una ansiedad, terminas con una depresión que no tiene por qué llegar, porque sencillamente perdimos nuestro enfoque. Ahora, la pregunta, ¿qué tantas cosas tienes en tu mente que te está llevando a sentirte ansioso, ansiosa, con depresión, te está enojando, te está frustrando, que te está cargando, que quizás te sientes ya sin salida y qué voy a hacer y qué voy a hacer y qué voy a hacer? Y no es porque tengas falta de fe, quizás, porque la fe está, pero entonces recuerda, Marta, estás ansiosa y estás sintiendo y estás siendo perturbada acerca de muchas cosas. Piensa en ti, piensa qué te está perturbando, piensa que no te está dejando dormir. Y es porque tu mente está fragmentado y se ha alejado del propósito y el enfoque real. Jesús le sigue diciendo, solo una es necesaria. ¿Sí? Él le dice, estás preocupada por demasiadas cosas, estás te está llenando de ansiedad, te está llenando de perturbaciones en tu mente, porque tienes tantas cosas. Viene a mi mente ese proverbio que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Sí? Y él dice, pero solo una. Y ese solo una es la palabra en griego is, que es uno. Y es una palabra que se usa para dar un énfasis. Y ese énfasis lo da de modo que excluye cualquier otra cosa. Dice uno solo, una cosa. Entonces excluye todo lo demás. Una cosa antes de todas las demás. Eso es lo que significa esa palabra is, uno en griego. Una cosa antes de todas las demás, porque es enfática en solo una cosa. De hecho, en el griego, la palabra es una sola cosa. Jesús le dice, pero una sola cosa. ¿Por qué? Le enfaticen una sola cosa. Para que ella pudiera comprender cómo la actitud de su mente la estaba desviando de donde debería tener su completa concentración y atención. Y de esa manera se quitaría todo el peso de sus preocupaciones, toda la ansiedad, toda esa carga. ¿Y dónde me justifica también eso? Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, en la Nueva Versión Internacional dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando yo tengo mi atención completamente concentrada en las cosas de Cristo, aquí va el secreto para que dejes de buscar terapia por ansiedad. Cuchillo para mi propia garganta. Igual yo la sigo atendiendo. Y es que debes hacer solo una cosa. Y que esa única cosa está antes de todas las demás. Miren que el Señor Jesús no le está diciendo esa y ya. O sea, es esa antes que todas las demás. Búscala antes que todas las demás. Y es sentarte
en la completa intimidad de la presencia de Jesús y llenarte de su palabra. No es escuchándola de otros, sino leyéndola, estudiándola tú mismo, tú misma. No es metidos en internet, no es escuchar 2 minutos de un devocional o 1 hora de una prédica. No es lo que me va a servir. No es ChatGPT, que ahora uno mete un versículo y el ChatGPT le arroja todo y ya entonces lo leo. No, no me va a servir para mí quitar la ansiedad de mi vida, dejar de tener mi mente fragmentada en tantos pensamientos, en tantas cosas que se presentan a diario, si yo no estoy sentada a los pies de Cristo escuchando su palabra. Porque el original dice que María se sentó cuando escuchó hablar a Jesús y ella se sentó al lado de Jesús para escuchar su palabra. Eso te quita la ansiedad. Y no estoy diciendo que esté mal escuchar un devocional, escuchar una predicación. Yo lo hago. Bueno, no escucho devocional, pero sí escucho 1 hora de predicación casi que todas las noches. Yo no estoy diciendo que esté mal, pero recuerda lo que dijo Jesús. Una sola cosa antes de todas las demás es lo que necesitas. No son predicadores, no son psicólogos, no son psiquiatras, no es hacer yoga, no es hacer Buda, no es tomar pastillas para dormir, no es visitar a la bruja para que lea la carta, lea el café. Eso no es. No es hacer bañitos de plantas, no es ir a la iglesia, no es hacer un rezo, no es ir a hacer una manda, una cosa, no es nada de eso. No es ir a un supuesto profeta para que me diga que no. No es llamar a alguien y decirle, es que te llamo para que me ores. Yo siempre le digo a las chicas, eso para mí es brujería. ¿Cómo que para que te ore? Como si yo tuviera varita mágica para... No, eso es brujería. Yo no estoy en contra porque la palabra dice, oren unos por los otros. Pero solo Cristo es quien te va a sanar. Solo Cristo es quien te va a prosperar. Y no es la prosperación de dinero. Es prosperar tu salud, tu vida, tus relaciones. Esa es la prosperidad que habla la palabra. Quien va a salvarte de la muerte eterna, quien va a salvarte del pecado, quien te va a librar de cualquier cosa que estés padeciendo, independientemente de cuál sea, es Cristo. Solo una cosa. Quien te va a dar la paz que necesitas es Cristo. Y Dios va a utilizar a quien Él quiera para ayudarte. Pero primero es la intimidad con Él y su palabra. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice, pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Él no está diciendo cuando tú ores, llama al pastor, al fulano, a sutano, para que oren por ti. No, entra y cierra tu puerta, eso es intimidad. Eso fue lo que hizo María, sentarse a los pies. Jesús le dice, una sola cosa es necesaria. Esa palabra necesaria es cría en griego, cría. Y hace referencia a tener necesidad de algo, estar necesitado de algo. Y proviene del verbo krai, que normalmente en griego se usa de manera impersonal. Y eso se refiere
a que necesitas ser o debe o debería ser. Eso es lo que está diciendo esa palabra. Que tu necesidad debería ser lo que tú necesitas ser. Transmite, esta palabra en el griego transmite esa necesidad moral y lógica en cuanto a lo que debe hacerse. Pero cuando nosotros tenemos una necesidad de dinero, ¿a quién corremos? A ver a quién me presto, al banco, a los prestadiarios. Cuando tenemos una necesidad de trabajo, ahora que vienen las elecciones, va todo el mundo corriendo tras los políticos. Cuando tenemos una necesidad de salud, vamos corriendo a otros para que oren por mí, van corriendo a otros para el médico, y eso no está mal. Pero Jesús dice que el que cree en Él, en su nombre, impondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y si tú crees en Jesús, si tú has recibido a Jesús, tú misma puedes poner tu mano sobre tu cuerpo y decir, en el nombre de Jesús, esta enfermedad se va de mi cuerpo. Es diferente. Pero cuando entiendes esa necesidad moral o lógica de lo que debes hacer. En la Biblia griega, cuando habla Jesús de una sola cosa es necesaria, se lee es una sola cosa está siendo necesaria. Y entendiéndola de otra manera, lo que Jesús le dice a María es, una sola cosa está antes que todas las demás y tiene una necesidad moral y lógica en tu vida. Eso es lo que está hablando. Te pregunto, ¿es esa la necesidad que tú escribiste al principio? Y Jesús dice, le dice a Marta, María ha escogido, y ya con esto cierro, la mejor, y nadie se la va a quitar. Wow, ha escogido la mejor. Y esa palabra ha escogido en el griego es eklego, que significa seleccionar, elegir. Y lo que transmite o denota es una elección que se hace, escuchen esto, desde la verdadera preferencia del corazón. Lo que tú y yo escojamos antes de Dios es la preferencia de nuestro corazón. Si tú y yo escogemos primero a Dios es porque es la preferencia en nuestro corazón. Esa palabra ha escogido es que prefiero yo en mi corazón. Y Jesús le estaba diciendo, María tuvo una respuesta a su corazón, a lo que ella prefiere en su corazón, a la presencia y a la palabra de Jesús. Él le estaba diciendo, María escogió mi presencia y mi palabra porque eso está en su corazón. La cosa acá era que Marta estaba siendo distraída por muchas cosas en su mente y eso desvió su corazón. Recuerden que esa palabra distraer es alejarse. Y cuando yo me estoy alejando de Dios por un novio, por una novia, por unos amigos, por el trabajo, por las preocupaciones, es porque mi corazón tiene una preferencia hacia eso. Y para nosotros lo que nos dice esa palabra es que la misma respuesta de María es la que nosotros debemos de tener como preferencia al plan de Dios, a ese buen mensaje que Él envió por medio de Cristo, que fue el mensaje de salvación. Jesús está afirmando que hay una única necesidad primordial. Hay una sola cosa antes de cualquier otra que se debe hacer y suplir esa necesidad es lo que mejor yo puedo escoger. Esa necesidad es la necesidad de mi espíritu. Lo que pasa es que nosotros apagamos el espíritu.
y le permitimos a la carne y al mundo mostrarnos una necesidad que realmente no es la correcta. Es una relación íntima en una atención plena a Jesús como Dios. Mis amados, miren, aquí el problema no son las aflicciones, las dificultades, las necesidades, los problemas, porque todos los tenemos. El problema no es el problema en sí, sino las distracciones mentales que esas cosas causan en nosotros. Que esas supuestas necesidades nos alejan de la necesidad más importante, que es colocarnos, sentarnos al lado de Jesús y rendir nuestra vida completa a Él. Y todas esas cosas, por dejarnos distraer por eso, vienen esas enfermedades psicológicas y también enfermedades físicas en nuestra. Y vienen todos ese resto de problemas y ese resto de decisiones erradas y garrafales que a veces tomamos. Todos esos sentimientos y esas emociones de soledad, de cosas que a veces sentimos, es porque nos dejamos distraer por nuestros deseos carnales. Muchas veces son necesidades reales. El recibo de la luz está ahí, el pago del arriendo está ahí, eso es cierto. Pero Mateo 6, del 25 al 23, quiero que por favor lo leamos. Mateo 6, del 25 al 26. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren a las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimentos. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que si Dios asiste a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe, así que no se preocupen ni digan, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué ropa vamos a usar? La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo eso. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Cada día tiene ya sus propios problemas. ¿Y saben qué llenan la ansiedad? Estar preocupándonos por el mañana y tener tanta carga por el pasado. Eso nos llena de ansiedad. Lo que el Señor nos está diciendo acá es que lo que para mí es una necesidad, para Dios es una visión simplemente. Lo que para ti en este momento es una necesidad, es lo que tú más deseas. Para Dios es una simple adición, es una añadidura. No es lo que realmente es importante, aunque Él no va a dejar de dártelo, aunque sea un deseo pequeño de tu corazón. Él no está diciendo que a Él no le importan tus deseos y tus necesidades. Él le importa primeramente tu relación con Él y lo demás, dice, será añadido conforme, claro está, a su voluntad y que no te vaya a dañar a ti ni alejarte de Dios. Pero acá es
que en todos nosotros, me incluyo, estamos más pendientes en satisfacer las necesidades y los deseos que el mundo nos está diciendo que tenemos, que nuestra carne nos está lanzando que necesitamos o que debemos tener o que debemos conseguir, a la necesidad verdadera que nos dicen las Escrituras. Esa necesidad de la vida en Cristo, de llenar nuestra vida con el Espíritu Santo, de que nuestra vida sea gobernada por el Padre. Esta vida, con todos sus afanes, con todos sus problemas, con todo lo que estamos viviendo y con todo lo que vamos a vivir, es más llevadera, más ligera, si tan solo tuviéramos la actitud de María de tener una preferencia en nuestro corazón hacia Cristo. Y termino con el Salmo 23:1, en la Nueva Traducción Viviente, solamente la primera parte. Dice: el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. ¿Tú tienes todo lo que necesitas? ¿O necesitas algo más? Es mi pregunta. ¿Estás como Marta o en realidad estamos como María? ¿A dónde se está inclinando nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro mayor deseo y nuestra mayor necesidad día a día? Vuelvo y te digo, el Señor quiere cumplirte hasta los pequeños deseos. De hecho, el Salmo 37 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. No las necesidades. Miren que ahí dice, no necesidades, sino los deseos de tu corazón. Pero es un deseo que vaya acorde también con el deseo de Dios, porque hay deseos en nuestro corazón que nos van a llevar, así como María, como Marta, que tenía las mejores intenciones con Jesús y los discípulos, pero la estaban desviando por completo de la necesidad primera. Ojo con lo que deseas, porque si eso que deseas te aleja por completo de Dios, no es lo que debe estar en tu corazón. Te va a llevar por completo a algo que va a destruir tu vida. Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, pero su fin son caminos de muerte.